En este video veremos todos los conceptos básicos de audio. Recuerden tomar nota de lo que consideren importante, ya que finalizando el curso encontrarán una breve evaluación para verificar los conocimientos adquiridos. Veremos algunos conceptos básicos que son necesarios a la hora de hablar con más propiedad de iluminación a nuestros clientes. Existen diferentes tipos de iluminarias para sus diseños. En este curso veremos algunos conceptos básicos técnicos sobre los diferentes tipos de iluminación. Ahora veremos algunos conceptos básicos que hacen parte de la iluminación. El watt o vatio es una unidad de medida que forma parte del sistema internacional y se emplea en las mediciones de potencia y resulta equivalente a un julio por segundo. Uno de los ámbitos de utilización del vatio como unidad de medida es el terreno de la electricidad. La potencia eléctrica de un dispositivo puede expresarse en vatios y si tiene mucha potencia en alguno de sus múltiplos como el kilovatio o el megavatio. El lumen son una medida de la cantidad total de la luz visible a simple vista de una lámpara o una fuente de luz. Cuanto más alto es el número de lúmenes de una bombilla o lámpara, es más brillante. El lux es la incidencia perpendicular de un lumen en una superficie de 1 metro cuadrado. Se usa en fotometría como una medida de la intensidad luminosa tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la función de la luminosidad. Este es un modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano. Ahora vamos a ver todo lo que es temperatura e iluminación. Las distintas tonalidades que una luz puede tener, eso es la temperatura de iluminación. Es decir, si una luz ofrece unos tonos más amarillos, más blancos o más azulados, esta temperatura se mide en grados Kelvin. Esa temperatura, ahora vemos la temperatura de luz fría. Esa temperatura ofrece tonos azulados y podemos encontrarla en nuestro día a día en tubos fluorescentes. También está la luz día. Esta temperatura es la que solemos encontrar en la luz natural, oscilante entre la luz del sol a mediodía y la luz de un atardecer, que sigue la luz cálida, que es esta luz claramente amarillenta propia de bombillas tradicionales o la luz que podría desprender una vela. Ahora vamos a ver la iluminación on-off. Las luminarias que solo pueden configurarse en dos estados, encendido y apagado. Son iluminación fluorescente o LED con balastros o transformadores no atenuables. En control 4 nos brinda una referencia para control on-off, que es el S4 SW120. Este nos brinda una referencia que trabaja con iluminación fluorescente o LED, que no tenga balastro dimerizable y solo permite tener un control on-off de la luminaria. Puede soportar cargas hasta de 15 amperios y tiene opción de conectarse en modo 3 vías, con botoneras configurables, que es la C4 KC120. Iluminación atenuable. Todas aquellas luminarias que son por sus características propias o por el tipo de balastro, ya sea una característica propia que sea incandescente o halógena y por el tipo de balastro que sea ya una fluorescente, sea un transformador o un driver en la LED, permite variar el nivel de luz entregado. Ahora veremos los tipos de control para iluminación. Existen varias formas de controlar un circuito de iluminación, los cuales pueden variar dependiendo del tipo de luminaria que se use y de si es posible atenuarla o no. Cuando la iluminaria es atenuable se usan dimmers, mientras que si la iluminación es on-off se usan switches, que simplemente permiten o no el flujo de corriente a través del circuito. Ahora veremos los modos de atenuación. Para este tipo de control se puede dividir en control directo sobre la señal AC y señal de alimentación AC independiente a la señal de control. Para lograr un mejor resultado con algunos tipos de luminaria es necesario instalar un capacitor para lograr una completa descarga.
Tenemos el modo de atenuación por corte de fase. Esta instalación es sencilla y económica, requiere muy poca configuración y amplia disponibilidad. En desventajas es la restricción de carga y que tiene una carga máxima típica de 600 vatios, 1000 vatios o 2000 vatios. La atenuación de fase directa es el método más usado para atenuación de iluminación. Es diseñado para cargas resistivas, cargas magnéticas y de bajo voltaje. Normalmente usan un triac como dispositivo de conmutación. Sin embargo, es posible usar también transistores tipo FET. Para este tipo de atenuación tenemos Control For nos ofrece la referencia C4FPD120, que es un dimmer de fase directa. Este es compatible con transformadores incandescentes halógenos de voltaje de línea y magnéticos que tengan núcleo de hierro. Proporciona una solución económica para la regulación de cargas y es compatible con cargas de fase, como las incandescentes, las halógenas y las de voltaje de línea, que eran las que les mencionaba anteriormente. Tenemos el modo de atenuación en fase reversa. Este tiene un tamaño más pequeño, casi siempre requiere un cable neutro. Normalmente usan transistores tipo FET como dispositivo de conmutación o elementos característicos similares. Tenemos el modo de atenuación con control independiente. Para este tipo de control se tienen varias opciones, ya sean digitales o análogas, y pueden tener una comunicación unidireccional o bidireccional. Está el modo de atenuación fluorescente de 3 hilos. Esta señal de alimentación AC es independiente al control, tiene comunicación unidireccional, requiere un cable de tensión adicional y no se degrada la calidad de la línea de alimentación AC cuando se atenúa la iluminaria. Modo de atenuación de 0 a 10 voltios, esta también es alimentación AC, pero es independiente al control. Tiene comunicación unidireccional, requiere 2 cables de baja tensión por canal de control, los cuales llevan una señal de baja velocidad directamente a las cargas. En las desventajas, por lo general requiere conmutación de alimentación también AC. Tiene requisitos de cableado que son costosos, tendidos de cables largos también. Para el modo de atenuación de 0 a 10 voltios, Control For nos ofrece la referencia C4TV120. Es un dimmer de 4 hilos para control de iluminación de balastros de 0 a 10 voltios fluorescentes regulares. Su carga máxima con una alimentación de 120 voltios es de 15 amperios y la carga máxima con una alimentación de 240 voltios es de 10 amperios. Los tipos de cargas que soporta son balastros fluorescentes regulables de 4 a 10 voltios y de 1 a 10 voltios. Cargas LED también. Modo de atenuación PWM. Esta es de alimentación AC independiente al control, tiene comunicación unidireccional. Originalmente desarrollado para iluminaciones fluorescentes, el cableado de control puede ejecutarse de forma separada con el cableado de alimentación, pero por lo general requiere conmutación de alimentación AC. Ahora veremos los protocolos de control de iluminación. Tenemos el protocolo Zigbee, que es un protocolo abierto inalámbrico, es de baja potencia y ahorro de baterías, tiene baja tasa de envío de datos, rige bajo el estándar IEEE 802.15.4, tiene comunicación por malla y tiene un rango de alcance de 10 a 75 metros. Los dispositivos Zigbee que nos ofrece Control For son los dimmers, los outlet switch, y para estos dispositivos sean controlados por Zigbee, se debe de crear el coordinador router y los dispositivos que crean la malla. Las redes Zigbee han sido diseñadas para conservar la potencia en los nodos, o sea, los esclavos, y de esta forma se consigue el bajo consumo de potencia. Aquí vemos entonces el coordinador Zigbee. Es el dispositivo más completo de toda la malla, debe existir al menos uno por red
y sus funciones son las de encargarse de controlar la red y los caminos que debe seguir. El router Zigbee interconecta dispositivos separados en la topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución del código de un usuario. Y el dispositivo final, o el Zigbee Endpoint, posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con el nodo coordinador, pero este no puede transmitir información a otros nodos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Tenemos el protocolo Z-Wave. Esta es una tecnología de comunicación inalámbrica sin estandarizar. Sin embargo, existe la alianza de Z-Wave para garantizar la interoperabilidad de los dispositivos. El estándar es cerrado y por tanto es necesario ser miembro para acceder a él. Aún así es fácil encontrar información de este dispositivo. Trabaja en la banda de 868 MHz. Integra sistemas de automatización en hogares como la parte de las luces, controles de acceso, sistemas de entretenimiento, entre otros. Tenemos el tablero de iluminación, que nos ayuda a controlar y a dividir los circuitos de una instalación eléctrica. Tenemos los interruptores termomagnéticos en este tablero, dividir las instalaciones de iluminación por zonas, y hay varios tipos de tablero de alumbrado de acuerdo a la utilización que se le emplee dependiendo del lugar. También tenemos la iluminación centralizada, que esta es perfecta para aquellos que van a construir una casa nueva o para quien vaya a comenzar una remodelación. Esta permite que todos los controles de la iluminación se sitúen en un solo lugar, como un armario, o reemplazando el desorden de los interruptores por teclados elegantes. Para esta iluminación centralizada tenemos paneles, módulos y los terminales. Los módulos de iluminación centralizada mueven la carga de iluminación por todas las cajas hasta un panel de control central. Este conjunto elimina el desorden de las paredes, entonces ya no tendríamos tantos switches, y al mismo tiempo permitiendo el control de cada uno. Cada módulo controla hasta 8 circuitos de iluminación, hablando de los módulos que nos permite control for. Y va eliminando la necesidad de atenuadores e interruptores en las paredes. Funcionan a 120, 240 y 277 voltios. Ahora veremos los tipos de luminarias. Tenemos las lámparas LED, que esa es una lámpara que usa diodos emisores de luz como fuente luminosa. Están compuestas por agrupaciones de LED y ofrece un considerable ahorro energético. Adicionalmente, los LEDs trabajan con corriente continua, por lo que es necesario convertir la energía AC en DC. Tenemos las lámparas incandescentes, que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento de un filamento metálico y son poco eficientes, ya que el 85% de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15% restante en luz. Tenemos las lámparas fluorescentes. Esta es una luminaria que descarga de vapor de mercurio a baja presión y se utiliza para iluminación doméstica o industrial. Su ventaja con respecto a las incandescentes es la eficiencia energética. Las CFL son lámparas compactas fluorescentes, más conocidos como los bombillos ahorradores. Este es un tipo de lámpara fluorescente de menor tamaño con un balastro electrónico integrado. Como desventaja, muchas de ellas no alcanzan su máximo brillo de forma inmediata. Además, contienen residuos tóxicos y la mayoría de los modelos son on-off. La lámpara H y D son lámparas de descarga de alta intensidad. Son un tipo de lámparas de descarga eléctrica que produce luz por medio de un arco eléctrico entre electrodos de tungsteno, alojados dentro de un cuarzo translúcido. El flujo luminoso de la iluminación HID puede deteriorarse hasta un 70% después de las 10.000 horas de uso. Tenemos las lámparas halógenas. Esa es una variante de las lámparas incandescentes con un filamento de tungsteno dentro de un gas inherente y una pequeña cantidad de halógeno. Algunas de estas lámparas funcionan a baja tensión, por lo que requieren de un transformador
para su funcionamiento. Un circuito de iluminación, por este se entiende que es aquel circuito que hace posible conectar y desconectar lámparas a voluntad, las cuales se pueden accionar de forma independiente. Estos constan de un interruptor, cables para la conexión, luminarias y fuente de alimentación. Un circuito simple de iluminación puede ser conectado y desconectado en un solo punto, sin importar el tipo de luminaria que se utilice. Entonces aquí vemos la conexión de la luminaria, vemos que tiene neutro, el retorno y ya iría la alimentación. Un circuito doble o triple, ese es un circuito que también se le llama circuito por grupos, ya que permite conectar y desconectar 2 o 3 circuitos de iluminación. El circuito doble o triple consta de una fuente de alimentación, conductores de conexión y un interruptor doble o triple y 2 o 3 arreglos de iluminación. El circuito conmutable de 3 vías, este es un circuito que permite conectar y desconectar una lámpara desde 2 puntos distintos. El circuito consta de una fuente de energía, 2 interruptores de 3 vías, conductores para la conexión y una iluminaria. Esto sería el circuito conmutable. Un circuito conmutable de 4 vías, este permite conectar y desconectar una lámpara desde 3 o más puntos distintos. El circuito consta de una fuente de energía, 2 interruptores de 3 vías, 1 o más de 4 vías y conductores para la conexión y una luminaria. Cuando vamos a realizar un proyecto con iluminación es muy importante conocer qué corriente vamos a manejar, qué potencia tienen las iluminarias para saber qué switch vamos a utilizar, o la botonera, o las que veíamos anteriormente, las que nos ofrece Control4. Cada una de estas tiene especificaciones en amperaje, entonces conocemos el voltaje, que aquí en Colombia se utiliza un voltaje de 120 voltios y se conocerían cada una de las potencias de las luminarias. Entonces con esta fórmula que vemos aquí, la de corriente, tendríamos la potencia, el voltaje y así hallaríamos la corriente que se necesita para el circuito que vamos a emplear. Es fundamental calcular la potencia, y para calcular la potencia que consume el dispositivo o el circuito que vamos a hacer, se multiplica el valor de la tensión aplicada por el valor de la intensidad. Como les decía anteriormente, como la potencia la conocemos de las iluminarias que vamos a emplear y el voltaje es un voltaje constante de 120 o ya sea una instalación de 240, con eso conocemos la corriente que se necesita para el switch. También debemos de tener en cuenta que cuando hacemos un circuito de iluminación debe tener seguridad, debe tener zonas de circulación y para todas las zonas de iluminación. Debe ser un circuito cómodo, la ubicación de los interruptores debe tener facilidad y también una fácil integración para el cliente. Y obviamente que combine con toda la parte de la decoración del hogar. Muchas gracias.